Prostodoncia 2B, diagnóstico. ¿Cómo establecer y cómo elaborar un diagnóstico en prótesis completa? ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es una forma de recoger datos a través de la anamnesis o de la exploración tanto extra como intrabucal. ¿El objetivo cuál es? Acumular información objetiva y subjetiva para distinguir una enfermedad de otra. Este proceso es un proceso que debe ser sistemático de todos los signos que recogemos a través de nuestras acciones con el paciente. Es un análisis pormenorizado, también tiene que ser sintético, claro, escrito y debe quedar firmado por el paciente. Lo que vamos a hacer, según el índice diagnóstico prostodóntico, PDI en inglés, establece una serie de criterios para el diagnóstico, los cuales nos van a permitir obtener un diagnóstico preciso en los pacientes desdentados. Este índice diagnóstico prostodóntico se basa en 8 criterios: altura del hueso mandibular, 2, inserciones musculares mandibulares, 3, morfología del maxilar superior, 4, relación maxilomandibular, 5, anatomía de la lengua, 6, saliva, 7, cirugías preprotéticas y 8, modificadores. Todos estos elementos que se encuentran en los criterios, ustedes los van a recoger desde la historia clínica base que presenta la cátedra. El criterio 1 es la altura del hueso mandibular. Para determinar la altura del hueso mandibular, ustedes van a medir en la ortopantomografía sobre la mandíbula a la altura de la porción más baja que ustedes puedan observar desde la cresta del reborde residual hasta la base del reborde, y van a establecer 4 subtipos. Cuando mida A 21 milímetros o más, B entre 16 a 20 milímetros, C entre 11 a 15 milímetros y D 10 milímetros o menos. El punto 2 se refiere a las inserciones musculares mandibulares y lo que van a considerar son la encía insertada, la encía no insertada mucosa alveolar y los frenillos. Estos elementos los van a llevar a distinguir 4 tipos . El segundo criterio, que constituye las inserciones musculares mandibulares, va a dar origen a 4 subtipos. El tipo A, mucosa insertada adecuada, tanto anterior como posterior. Los frenillos se ubican hacia el fondo de surco. El tipo B, no hay mucosa insertada ni anterior ni posterior y los frenillos se ubican a fondo de surco. El tipo C tiene una mucosa insertada solo en el sector posterior y los frenillos se encuentran sobre la cresta del reborde. El tipo D
no hay mucosa insertada, sin mucosa insertada, y los frenillos se ubican sobre la cresta del reborde. El punto 3 se refiere, el criterio 3 se refiere a la morfología del maxilar superior. Entonces, se va a tener en cuenta la zona anterior y posterior del reborde, la forma del paladar duro y la forma y estilo del surco amular. Estos tres elementos conjugados van a llevar a determinar 4 tipos. El criterio 3 lo constituye la morfología del maxilar y da origen a 4 subtipos. El tipo A, el reborde tiene altura en el sector anterior y posterior. El surco amular es retentivo y no hay presencia de toros. El tipo B, la altura anterior es poca, pero la del sector posterior es buena. El surco amular es retentivo sin presencia de toros. El tipo C va a presentar poca altura del reborde en el sector anterior y posterior. Generalmente el sector anterior es móvil y puede o no estar la presencia de toros. El tipo D tiene poca altura del reborde alveolar, tanto en el sector anterior como posterior, y tiene la presencia de torus y que también tiene presencia de hiperplasias. El criterio 4 se refiere a la relación maxilomandibular. Y esta relación máximo-mandibular sabemos que pueden ser 3 clases. La clase 1, normal, que está referido a las clases de Anglia, donde el maxilar inferior se encuentra por detrás del maxilar superior. La clase 2, donde el maxilar inferior se encuentra muy por atrás del reborde residual superior. Y la clase 3, cuando la mandíbula se encuentra por delante del maxilar. El criterio 5 es la anatomía de la lengua. La posición ideal es la que la punta de la lengua se encuentra ubicada ligeramente por detrás de los incisivos inferiores. El criterio 5, anatomía de la lengua. Para ello vamos a determinar algunos elementos. En primer lugar, la vamos a calificar de normal, como la describimos en la diapositiva anterior, pero también puede estar retraída, o sea, en una posición más hacia atrás. También en segundo término vamos a distinguir que sea una lengua sana o bien que presente alguna alteración, lo cual vamos a determinar a través de los elementos que recogemos en la exploración intrabucal. Otro elemento que vamos a observar para calificar esta anatomía de la lengua es si la lengua es grande histológicamente, que ya vino grande,
o tiene o lo que se denomina una pseudomacroglosia, es decir, que está aumentada de tamaño debido a la falta de los elementos dentarios. Y otro elemento a considerar es que se encuentre una lengua hiperactiva o no. El criterio 6 habla de la saliva y en ella vamos a observar la cantidad y la consistencia. La cantidad puede ser poca, mucha o normal y la consistencia puede ser viscosa o fluida. El criterio 7 habla de las cirugías preprotéticas. Entonces, lo que vamos a necesitar observar es si hay que hacer procedimientos menores en el tejido blando, si hay que hacer procedimientos menores en tejido duro, si es necesario instalar implantes simples, si es necesario instalar implantes con injerto, si hay que hacer correcciones de anomalías dentofaciales, si se debe aumentar el tejido duro y además si se deben proceder a hacer procedimientos mayores de tejido, tanto sea blando como duro. El criterio 7 nos habla de las cirugías preprotéticas. Entonces, para determinar esto, nosotros necesitamos conocer si los procedimientos van a ser menores en tejido blando, si los procedimientos van a ser menores en tejido duro, si hay la necesidad de realizar implantes simples, si hay la necesidad de realizar implantes con injerto, si la corrección es de una anomalía dentofacial, también puede ocurrir que haya necesidad de aumento de los tejidos duros y si los procedimientos mayores de tejidos blandos y duros se van a necesitar como cirugía preprotética. El criterio 8 se refiere a lo que se denominan modificadores. Para ellos vamos a evaluar 4 tipos de modificadores. A. Manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas. B. Síntomas de la articulación temporomandibular. C. Los psicosociales. Y D. Las anomalías maxilofaciales. Los modificadores, tanto si se refieren a las manifestaciones de enfermedades sistémicas, a los síntomas de la articulación temporomandibular, los psicosociales o las anomalías maxilofaciales, a estos 4 puntos siempre se los va a clasificar en leve, moderados y graves. Cada uno de ellos va a situar una complejidad en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento que debe realizarse con un paciente de prótesis completa. Cuando hablamos de modificadores, el punto A, que habla de manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas, las enfermedades a considerar son, por ejemplo, diabetes, anemia, leucemia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, osteoporosis, artritis reumatoidea, cáncer, entre otras. Cada una de estas puede presentarse tratada o no tratada y también va a estar siempre calificada como leve, moderada o grave. En cuanto a los modificadores del punto B, que se refiere a síntomas de la articulación temporomandibular, en ella podemos encontrar, primero, en forma normal, sin ruidos, con silencio clínico, pero a veces se presenta con silencio clínico y presenta una especie de desviación, que se desvía como una especie de S itálica, dando origen a el daño muscular. Si al abrir la mandíbula esta se desvía y vuelve a su centro, quiere decir que hay un daño articular. También
puede presentar ruidos, crepitaciones, chasquidos y llegar hasta el dolor. Cada uno de ellos también considerado en leve, moderado o grave. Los modificadores del tipo C, psicosociales, se refieren a trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, que pueden ir de los miedos a las fobias, trastornos de bipolaridad, demencia, esquizofrenia, autismo, etc. Estas enfermedades pueden presentarse leves, moderadas, graves, tratadas, no tratadas, y va a ser lo que vamos a ir calificando para establecer el diagnóstico. Otro factor modificador son las anomalías maxilofaciales, que pueden ser leves, moderados o graves. En este caso estarían las hemiplegias, por ejemplo, una hemiplegia que puede ser poco notoria, sería leve, una hemiplegia moderada, y en este caso, como muestra la foto, es una hemiplegia grave. No tiene movilidad muscular, entonces va a traer acarreado otras consecuencias. Ahora bien, vamos a ver cómo seguimos con todo esto. Muy bien, los pacientes los diagnosticamos a través de estos 8 criterios. Nos vamos a sentar con la historia clínica, vamos a anotar cada uno de los criterios y esto nos va a llevar a una clasificación de los criterios que se denominan en 4 clases. La clase 1, 2, 3 o 4, que va de menor gravedad a mayor gravedad. La clase 1 tiene una altura de hueso residual mandibular de 21 milímetros o mayor. Las inserciones musculares mandibulares son del tipo A y B, se encuentran cerca del fondo de surco, con o sin en sí insertada. La morfología del maxilar es del tipo A, donde el reborde tiene altura tanto en el sector anterior como posterior. El surco amular es retentivo y sin toros. La relación maxilomandibular es una clase 1. La anatomía de la lengua se encuentra normal. La saliva es de buena cantidad y es fluida. En cuanto a las cirugías preprotéticas, no necesita. Y en cuanto a los modificadores, sin enfermedades sistémicas, sin manifestaciones en la articulación temporomandibular y tampoco tiene ninguna alteración psicológica. En este caso, la clase 1 va a dar origen a un pronóstico entre bueno y excelente. La clase 2 tiene una altura de hueso residual mandibular entre 16 y 20 milímetros. Las inserciones musculares mandibulares son del tipo A y B. Están a la mitad del fondo de surco o hacia el fondo de surco, con o sin encía insertada. La morfología del maxilar es tipo A, donde el reborde tiene altura anterior y posterior. El surco amular es retentivo y sin toros. La relación maxilomandibular se encuentra dentro de la clase 1. La anatomía de la lengua es normal. La saliva tiene buena cantidad y es fluida. Las cirugías preprotéticas no necesita. Y los modificadores se encuentran sin manifestaciones sistémicas, sin manifestaciones de la articulación temporomandibular. En cuanto a las enfermedades sistémicas y a las enfermedades psicológicas, se encuentran con valores leves. Esta clase va a dar origen a un pronóstico bueno. La clase 3 tiene una altura de hueso residual mandibular que oscila entre 11 y 15 milímetros. Las inserciones musculares mandibulares ya aquí son del tipo C. La mucosa insertada se encuentra solo en el sector posterior. Los frenillos se encuentran sobre la cresta del reborde. La morfología del maxilar es del tipo B. Tiene una altura anterior poca, pero posterior buena. El surco amular es retentivo, sin toros.
La relación máximo-mandibular puede ser de clase 2 o de clase 3. La anatomía de la lengua es grande, móvil. La saliva aquí puede estar escasa o viscosa. Las cirugías preprotéticas no necesitan. Los modificadores puede ser que tenga alguna manifestación en la articulación temporomandibular. Las enfermedades sistémicas y las enfermedades psicológicas se encuentran dentro de los valores moderados. El pronóstico de esta clase es entre bueno y reservado. La clase 4 presenta una altura de hueso residual mandibular de 10 milímetros o menos. Las inserciones musculares mandibulares son del tipo D, sin mucosa insertada, frenillos sobre la mucosa de la cresta del reborde. La morfología del maxilar es de tipo D, poca altura posterior y anterior, con torus e hiperplasias. La relación máximo-mandibular es de una clase 2 o una clase 3. La anatomía de la lengua es grande y móvil. La saliva tiene algunas alteraciones, es viscosa y poca. Las cirugías preprotéticas en este caso están indicadas. Que no se lleve a cabo, ya sea por alteraciones de salud, finanzas o psicológicas, ya dentro de otros parámetros, pero están indicadas. Y en cuanto a los modificadores, tiene síntomas la articulación temporomandibular y las enfermedades de origen sistémico y de origen psicológico se encuentran entre moderado y grave o graves. El pronóstico en esta clase es reservado o malo. Aquí pueden encontrar un cuadro donde se distinguen los criterios y las 4 clases con sus diferentes condiciones para que los puedan analizar y tener en claro. También lo tienen dentro del Word que tienen sobre índice diagnóstico prostodóntico. Para terminar, podemos hablar de un pequeño resumen para que nos queden en claro algunos conceptos. Para ello, debemos establecer un diagnóstico preciso. Y el pronóstico es lo que nos va a permitir saber, mejor dicho, la probabilidad de obtener una curación total o parcial, recaída o complicaciones de la enfermedad que estamos tratando con un procedimiento terapéutico acorde. El plan de tratamiento es una serie de acciones que debemos establecer para saber cuál es nuestra tarea a seguir respecto a una enfermedad o una patología. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de paciente vamos a tratar, cuál va a ser nuestra actitud, qué impresiones, técnicas, materiales, esto ya se refiere más específicamente a prótesis completa, qué forma de dientes, cuántas citas, cuál es el presupuesto, cómo va a ser la forma de pago y el control. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.